vamos a estar finalizando lo que es la parte de centrales hidroeléctricas. Después, en la siguiente clase, ya estaríamos desarrollando contenidos relacionados a las centrales térmicas convencionales. Bueno, aquí tenemos un gráfico de carga, o una curva de carga que sería esta que se ve aquí. Y esta sería, digamos, la energía eléctrica que consigue suministrar el sistema eléctrico, que puede estar conformado por una central hidroeléctrica y por una central térmica. Entonces, como se ve, en algún momento del día, la central, digamos, supera a la demanda, es decir, suministra de más energía y supera a la demanda. Y en las horas punta, como se ve aquí, tenemos dos picos. En las horas punta, la central o el sistema eléctrico no consigue atender la demanda. Entonces, generalmente en este caso lo que se hace es instalar una central térmica para que entre en funcionamiento en las horas picos y así atender la demanda. Pero como que esa central térmica va a operar solamente en las horas puntas, el rendimiento global de la central térmica prácticamente es muy bajo. El rendimiento global de la central térmica que entra en operación en las horas puntas. Entonces, si es que se tiene la posibilidad de instalar una central hidráulica de acumulación, lo que se puede hacer es acumular agua en las horas de poco consumo y utilizarla en las horas picos. Entonces, eso es lo que se hace cuando se tiene una central hidráulica de acumulación. Aquí tenemos un esquema que representa una central hidráulica de acumulación. Como vemos, aquí se tiene el dique o la presa para desviar el agua por este canal de derivación. Entonces, en condiciones normales, la central, digamos, utiliza todo el agua que llega a la central o la casa de máquina, utiliza para generar energía eléctrica y atender la demanda. Pero cuando hay poca demanda, los generadores que se encuentran aquí en la casa de máquina actúan como motor para bombear agua y alzar hasta un depósito que se encuentra en un punto más elevado que a la central. Entonces, como les dije, los generadores actúan como motor para bombear agua hasta este depósito. Después, cuando llegan las horas pico, se utiliza el agua nuevamente, se baja por este conducto y se utiliza para generar energía eléctrica, para que se pueda atender las demandas en horas pico. Entonces, podemos definir a las centrales hidráulicas de acumulación como las centrales que acumulan el agua en las horas de poco consumo, bombeándola hasta un depósito elevado para aprovechar la altura de salto en las horas de punta de carga. De esa manera podemos definir a la central hidráulica de acumulación. Y este tipo de central o la central de acumulación tiene doble misión. Una de ellas sería la de cubrir las puntas de carga y la otra es acumular energía eléctrica en los periodos de poco consumo. En realidad lo que se acumula es
la energía hidráulica, que luego se convierte en energía eléctrica. Entonces, se acumula energía hidráulica en los periodos de poco consumo. Entonces, en esta diapositiva más o menos describe cómo funciona o cómo es el funcionamiento de la central hidráulica de acumulación. Como les había dicho, aquí tenemos la presa y el agua, o sea que el agua se conduce a través de este canal de derivación hasta la casa de máquina 3, donde acciona la turbina para volver al río por este canal de desagüe. Y durante las horas de mínima carga, la energía sobrante se emplea para bombear el agua en la casa de máquina por la tubería forzada 5 hasta el depósito de acumulación, que sería este, donde se almacena el agua. Y en las horas de punta de carga, el agua acumulada en este reservorio se hace descender nuevamente por esta tubería forzada hasta la casa de máquina, en la que se accionan las turbinas produciendo energía eléctrica. Ese sería el funcionamiento o la descripción del funcionamiento de la central hidráulica de acumulación. En cuanto a los equipos que se utilizan en la central hidráulica de acumulación, están constituidos, digamos, de dos formas diferentes. Uno sería el grupo generador, motor, turbina y bomba sobre un solo eje. Es decir, tenemos en este caso tres máquinas. Tenemos el generador, que a la vez funciona como motor. Tenemos la turbina y también tenemos la bomba. Entonces tenemos tres máquinas sobre un solo eje. Y otra forma, digamos, sería la conformación de un generador que actúa como motor y una turbina que también actúa como bomba a la vez, sobre un solo eje. En este caso, entonces, tenemos dos máquinas. En el caso del grupo generador motor, turbina y bomba, en este caso, este grupo está constituido por un generador accionado por una turbina Francis o Pelton. Y sobre el mismo eje está montada una bomba de acumulación de distribución que es fijo y un número de etapas proporcional a la altura de bombeo. En este caso, de este grupo generador, motor y turbina y bomba, durante el funcionamiento normal de la central, las turbinas acciona el generador, que está acoplado a la turbina, estando desacoplada la bomba. O sea que cuando se acciona la turbina, la bomba queda desacoplada. Y durante el servicio de bombeo, es decir, cuando hay poca demanda, la bomba se acopla y en ese caso el generador funciona como un motor síncrono que acciona a la bomba. Y este grupo o estos grupos pueden ser de eje horizontal y también pueden ser de eje vertical. Y aquí vemos este grupo que sería generador motor, turbina y bomba de eje horizontal. En esta figura aquí tenemos el generador que a la vez funciona como un motor. Tenemos la turbina Francis con cámara de espiral de acero, que es la turbina que está acoplada al generador. Luego tenemos la bomba de acumulación y tenemos un acoplamiento desembragable que está unido o que sirve de unión entre la bomba y esta turbina, una pequeña turbina que sirve para accionar la bomba.
Entonces este sería un acoplamiento desembragable entre el generador motor y la bomba. Y aquí tenemos un acoplamiento fijo entre el generador y la turbina. Y aquí tenemos la turbina Pelton de lanzamiento. Esta turbina Pelton se encarga de hacer funcionar esta bomba. Es decir, cuando se requiere el funcionamiento de la bomba, primero se hace funcionar esta turbina Pelton y a través de este acoplamiento desembragable se acopla a la bomba. Una vez que se llegue a una velocidad síncrona, entonces se acopla a la bomba y también se acopla al generador. Entonces, el generador, en ese caso, funciona como motor y bombea el agua hasta el reservorio. En este caso, aquí tenemos el acoplamiento fijo, que es el número 5, que es el acoplamiento entre el generador y la turbina, es casi siempre fijo. Y cuando entra en funcionamiento la bomba, se tiene que prever se tiene que prever el sistema de enfriamiento de la turbina. Como que está acoplado o que tiene un acople fijo con el generador, la turbina va a seguir girando. Entonces, para refrigerar la turbina, se tiene que prever un sistema de refrigeración de la turbina. Y aquí tenemos el esquema de un grupo generador motor, turbina y bomba de eje vertical. Aquí tenemos el generador. En este caso, se monta de arriba a abajo el generador motor, la turbina y la bomba. Entonces, se puede desacoplar, o sea que la bomba puede desacoplarse sin necesidad de desacoplar la turbina. Es decir, aquí tenemos los sistemas o las válvulas que permite el cierre o el paso de agua. Entonces, cuando se quiere dejar, o sea, cuando no se necesita el funcionamiento de la turbina, entonces se cierra el paso de agua que alimenta la turbina y se abre la válvula para suministrar agua a la bomba. Entonces, las válvulas de cierre han de funcionar de tal forma que el agua no pase por la bomba cuando funcione la turbina y viceversa. Luego seguimos con el grupo generador motor, turbina y bomba. En este caso, nos dice que la elección de un grupo en montaje horizontal o vertical depende de las circunstancias de la instalación. Los grupos de eje horizontal ocupan más espacio en planta, pero sus elementos son más accesibles para la inspección y vigilancia. Este sería en el caso de los grupos de eje horizontal, ¿verdad?, que ocupa más espacio. Pero tiene la ventaja de que se puede acceder con más facilidad a los equipos para la inspección y vigilancia. Y además tiene mejor rendimiento en el caso de los grupos de eje horizontal. Los grupos de eje vertical necesitan mucho menos espacio, pero su rendimiento es menor que el de los grupos de eje horizontal. También una diferencia, digamos, que se puede notar entre
los grupos de eje vertical y los grupos de eje horizontal. Y en el caso de los grupos de eje vertical, los elementos constituyentes son menos accesibles. Luego pasamos al siguiente grupo, que es el grupo generador motor y turbina bomba, es decir, cuando la turbina actúa como bomba. En este caso, una misma máquina actúa alternativamente como turbina y también actúa como bomba. Aquí tenemos un esquema donde tenemos el generador que está acoplado a la turbina, ¿verdad? Que a la vez funciona como una bomba. La reunión de las dos funciones, bombeo y turbinado, en una sola máquina reversible permite una considerable economía en las dimensiones de la central, y el sistema colector-repartidor es mucho más simple y necesita menos órganos de cierre. Esa sería, digamos, como una ventaja que se puede destacar en los grupos de generador motor y turbina bomba. O sea que cuando se tiene una turbina que funciona como bomba. Pero también tiene su inconveniente, como se precisa cierto compromiso en las formas de las partes activas de la turbina y bomba, como objeto de satisfacer mejor los dos tipos de servicio, el rendimiento es más bajo que en el caso anterior, ¿verdad? Cuando se tiene por separado la bomba y la turbina. Entonces, comparando el rendimiento de este tipo de grupos de equipos, el rendimiento es menor que el grupo anterior, cuando se tiene una turbina y una bomba. Bueno, entonces esto sería con relación a las centrales hidráulicas de acumulación. No sé si tienen alguna consulta. Todo claro, profe. Bueno, gracias. Entonces pasamos a las centrales mareomotrices. También es una central hidráulica o hidroeléctrica. Antes de pasar a ver cómo funciona una central mareomotriz, vamos a ver algunas definiciones, como la definición de marea, que se denomina a la fluctuación periódica del nivel de los océanos, lagos y corrientes tributarias provocada por la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol. A eso, o sea que de esta manera podemos definir a la marea. También, además de las fluctuaciones horizontales del nivel de los mares, también existe otra fluctuación rítmica en forma de corriente de marea. O sea que, además de la fluctuación horizontal, también existe otra fluctuación rítmica. Vamos a ver la definición de pleamar. ¿A qué se denomina pleamar? Se denomina al máximo nivel alcanzado por el agua del mar dentro del ciclo de las mareas. O sea que pleamar sería el máximo nivel del mar, de la marea, dentro del ciclo, o sea, dentro de un ciclo. Y bajamar se denomina al nivel mínimo alcanzado por el mar a causa de la marea. Y amplitud de la marea se denomina a la diferencia de nivel entre las cotas de una pleamar y una bajamar sucesiva. Esa sería la amplitud de la marea. Luego tenemos el concepto de flujo, que se denomina a la corriente de marea que acompaña la llegada de la pleamar, y reflujo se llama a la corriente de marea que acompaña la aparición de la bajamar.
Y ahora vamos a ver una teoría elemental de las mareas, del por qué se produce las mareas. Entonces, vamos a recurrir a la ley de gravitación universal, que fue descubierta por Newton, y dice que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y aquí, como ejemplo, tenemos tres cuerpos. Tenemos el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. Y aquí tenemos un cuarto cuerpo representado por la letra L. Entonces, según la ley de gravitación, la atracción entre el cuerpo L y el cuerpo A será mayor que la atracción existente entre el cuerpo L y el cuerpo B. Luego, de la misma forma, la atracción entre el cuerpo L y el cuerpo B será mayor que la atracción existente entre el cuerpo L y el cuerpo C. Entonces, como resultado de esto, el conjunto de estas fuerzas de gravitación existe una tendencia a separar el cuerpo A del cuerpo B y a separar el cuerpo B del cuerpo C. O sea que existe la tendencia de que se separen este cuerpo B del cuerpo A, perdón, este cuerpo A del cuerpo B y este cuerpo C del cuerpo B. Y aquí tenemos, en esta figura, tenemos la acción gravitatoria de la Luna sobre la Tierra. Esta figura representa a la Tierra y está uniformemente cubierta de agua. Y aquí tenemos otro cuerpo que sería, que representaría a la Luna. Entonces, aquí menciona que la atracción del Sol también se dejaría sentir, pero sería unas 7 veces inferior a la de la Luna, ya que el efecto de su mayor masa queda más que contrarrestado por su mayor distancia. Entonces, lo que indica en esta figura es que por la atracción gravitatoria, el agua o la masa de agua que se encuentra aquí sobre la superficie de la Tierra, digamos, tiende a acercarse hacia la Luna, o sea que siente una atracción debido a la acción gravitatoria de la Luna. Entonces, nos dice que en esta figura nos permite comprender que si la Luna girase alrededor de la Tierra, alrededor de esta Tierra T, o bien si la Tierra girase sobre su propio eje, las mareas altas y bajas cambiarían de posición y darían una vuelta completa a la Tierra 2 veces por cada revolución de la Luna. Es decir, las mareas altas y las mareas bajas cambiarían de posición 2 veces por cada revolución de la Luna. Es decir, se estaría produciendo cada 12 horas. Esto es lo que sucede casi siempre. El periodo o tiempo que transcurre entre dos pleamares o dos bajamares consecutivas es de 12 horas aproximadamente, lo que equivale a una media revolución lunar.
La atracción solar produce el efecto de aumentar o disminuir los resultados de la atracción de la Luna. Y aquí describe un poco cuándo estaría aumentando, digamos, y cuándo estaría disminuyendo esa atracción, o sea, cuándo estaría aumentando y disminuyendo la atracción de la Luna. Si el Sol se encuentra en el mismo lado que la Luna a la Tierra, es decir, cuando se produce luna nueva, o cuando se encuentra en el lado opuesto, cuando tenemos luna llena, las atracciones de ambos astros se suman y de esa manera se origina un máximo de marea y se le llama marea viva. Es decir, cuando los tres cuerpos se encuentran en la misma línea, puede ocurrir el máximo de marea y que también se le llama marea viva. Ahora, si ambos astros se encuentran en cuadratura, es decir, cuando el Sol se encuentra en esta posición o en esta posición, en ese caso tenemos la luna creciente o luna menguante, entonces la atracción del Sol contrarresta a la atracción lunar y de esa manera se obtiene una marea mínima o también se le llama marea muerta. Entonces, cuando el Sol se posiciona en esta posición, es decir, en cuadratura, se obtiene lo que es la marea muerta. Y aquí habla un poco del perigeo y apogeo. Entonces, el perigeo se obtiene o se tiene cuando la Luna está más cerca de la Tierra, y el apogeo cuando la Luna está más alejada de la Tierra. Bueno, para describir un poco el funcionamiento de una central mareomotriz, se presenta la central mareomotriz que se encuentra sobre el río Rance, que está en Francia. Entonces, para construir una central mareomotriz se tiene que buscar una buena ubicación donde se tenga un muelle, o también se le llama estuario, o un cauce del río donde la marea consigue entrar, digamos. O sea, cuando se produce marea, consigue entrar el agua hacia el cauce del río o hacia el estuario o hacia el muelle. Entonces, en el caso de la central mareomotriz que se encuentra sobre el río Rance, funciona de la siguiente manera. Aquí se tiene el dique o la presa, y esta presa está equipada de compuertas, varias compuertas, y también la casa de máquinas. Entonces, cuando se produce la marea, lo que se hace es, se abren las compuertas, y entonces el agua entra en este cauce del río, entra, y cuando empieza a bajar nuevamente la marea, se cierran las compuertas de la presa. Se espera unas 3 horas aproximadamente para que haya una diferencia de altura, digamos, entre el embalse de este río y la marea que se va bajando. Entonces,
en unas 3 horas aproximadamente ya se consigue esa diferencia de salto hidráulico, o ya se consigue el salto hidráulico necesario para producir la energía eléctrica. Entonces, cuando baja la marea y cuando se tiene esa diferencia de altura, se abre digamos, las válvulas que alimentan las turbinas, y de esa manera se acciona la turbina que está acoplada al generador, y el generador produce la energía eléctrica. Una vez que o sea que el agua que se encuentra aquí se va vaciando, va a llegar a su nivel mínimo, entonces se vuelve a cerrar, digamos, las compuertas, y dejan de funcionar las turbinas. Nuevamente, cuando llega la hora de la marea, se hace el mismo procedimiento. Llega la marea, se abren las compuertas, se llena el embalse de este río y se espera unos 3 horas aproximadamente. Se vuelve a accionar las turbinas y de esa manera se genera energía eléctrica. Esa más o menos, básicamente de esa manera funcionan las centrales mareomotrices, o por lo menos la central mareomotriz que se encuentra sobre el río Rance. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta para construir una central mareomotriz? Se tiene que buscar un lugar o un sitio donde se tiene fondo rocoso. También donde haya ausencia de olas, ya que el río desemboca más abajo. Y en la bahía, bueno, aquí habla específicamente del río Rance. Y también en el caso del río Rance, las protuberancias rocosas transversales que permite reducir al mínimo la longitud de la obra. También la gran amplitud de marea y vasto embalse interior constituidos por el estuario. Y se demuestra que la potencia de base de una central mareomotriz es proporcional a la superficie de su embalse y al cuadrado de la amplitud de la marea. Serían unas características referentes a la central mareomotriz que se encuentra sobre el río Rance. Y aquí nos indica la amplitud que se tiene en ese río o en esa central mareomotriz. La amplitud sería, o la amplitud media sería de 11,4 metros, la amplitud de la marea. Y suele alcanzar los 13,5 metros en las fuertes mareas. Bueno, y aquí más o menos presenta cómo funcionan las centrales mareomotrices. Se puede tener el funcionamiento por ciclo de simple efecto durante el vaciado, es decir, como les estaba explicando, ¿verdad?, en la figura anterior, cuando llega la marea, se abren las compuertas, ingresa el agua en el estuario del río o en el cauce del río, y cuando empieza a bajar nuevamente la marea se cierran las compuertas. Se espera unas horas y ahí se accionan las turbinas. En ese caso entonces se tiene el efecto durante el vaciado, es decir, se accionan las turbinas cuando se empiezan a vaciar el embalse del río o del estuario. Entonces, dice, supongamos un estuario, una gran cala, y vamos a cerrarlos por medio de un dique provisto de compuerta. Cuando sube la marea, se abre la compuerta
y el embalse se llena. Este se vaciará con la marea descendente y se puede utilizar este flujo de salida para hacer girar una turbina de baja presión tipo Kaplan de hélice suspendida. Esta forma de funcionamiento se denomina simple efecto durante el vaciado. Y como les había dicho, por sencillo que parezca el procedimiento, también se tiene que tener en cuenta algunas precauciones. Dice que el nivel del embalse no debe seguir exactamente la subida o la bajada de la marea porque no habría acción motriz. Entonces, se debería de esperar unas 3 horas después de vaciada. Habrá que parar la turbina y dejar salir el agua por la compuerta libre para que dicho vaciamiento sea mejor. Entonces, mirando un poco esta figura, lo que nos indica es que aquí sube el nivel de la marea o llega la marea y aquí llega a su punto máximo o a su nivel máximo, luego ya empieza a descender. Entonces, cuando llega en este punto, se cierran las compuertas y se espera. Se espera un rato, luego se abren las compuertas y el nivel de la marea sigue bajando, llega a su punto mínimo, digamos. Y este periodo sería el periodo de turbinado, es decir, cuando este sería el periodo en que entra en funcionamiento las turbinas para producir energía eléctrica. Después ya llega nuevamente la siguiente marea, sube el nivel de la marea, llega a su punto máximo, se vuelve a cerrar las compuertas porque ya se llena el embalse, digamos. Se cierran las compuertas y se vuelve a esperar unas horas. Luego, a partir de este punto, se vuelve a abrir o se pone en funcionamiento las turbinas y vuelve a funcionar para producir energía eléctrica. Entonces, ese sería básicamente el funcionamiento por ciclo de simple efecto durante el vaciado. Y se puede tener el efecto durante el llenado. Entonces, aquí se hace lo contrario, digamos. Cuando se recibe la marea, no es que al llegar la marea ya ya se pone en funcionamiento las turbinas, sino que se espera un rato. Luego, cuando se tiene en esta altura la marea, se accionan las turbinas, se pone en funcionamiento y se genera energía eléctrica. Llega la marea a su punto máximo, después ya empieza a descender. Cuando esté en este punto, se deja de funcionar las turbinas y la marea empieza a descender hasta su nivel mínimo. Se espera un rato o se espera, digamos, hasta que llegue nuevamente la marea a este nivel y ahí se vuelve a accionar las turbinas. Entonces, digamos que se repite este ciclo prácticamente se repite cada 12 horas. Entonces a este tipo de funcionamiento se le llama funcionamiento por ciclo de simple efecto durante el llenado. En este caso, este tipo de procedimiento, digamos, suministra menos energía que el procedimiento anterior, o sea que durante el vaciado. En el caso del río Rance o en el caso de la central mareomotriz que se encuentra sobre el río Rance, digamos, deja de producir
energía eléctrica en 2/3, comparado con el funcionamiento de simple efecto durante el vaciado. O sea que el rendimiento aplicando este tipo de funcionamiento es menor que el anterior. Y después tenemos el funcionamiento por ciclo de doble efecto, es decir, cuando las turbinas funcionan cuando se recibe la marea y cuando cuando baja la marea. Entonces, el funcionamiento por ciclo de efecto sería, empieza a elevarse el nivel de la marea, se espera un rato para que se pueda tener esa diferencia o se pueda tener el salto hidráulico, y en este punto se pone en funcionamiento las turbinas para producir la energía eléctrica hasta este nivel de la marea, y ahí se espera o se deja de funcionar las turbinas, empieza a bajar la marea, y aquí se espera un rato nuevamente y se vuelve a poner en funcionamiento las turbinas para aprovechar el agua que sale del embalse, para aprovechar y hacer funcionar la turbina durante el vaciado. Aplicando este tipo de funcionamiento a la central de Rans, lo que se consigue es un aumento de hasta 18%. Eso es lo que se consigue, digamos, cuando se aplica este tipo de funcionamiento. Después ya se tienen los ciclos múltiplos. El problema se ha transformado completamente por la concepción de los grupos reversibles, turbina alternador, como los grupos bulbos de Rans. Estos grupos, se refiere a los grupos bulbos, pueden funcionar como bombas recibiendo la energía de la red nacional. Con esto se obtiene 5 tipos de funcionamiento. El agua entra en el embalse haciendo girar las turbinas que suministra la energía a la red. Al final de la marea ascendente se recibe energía de la red para que la turbina continúe en funcionamiento, provocando un sobrellenado del embalse. Luego el agua se vierte al mar, haciendo girar el grupo que suministra energía. Luego el grupo recibe energía trabajando en sobrellenado, y finalmente se ponen las palas de hélices de forma que dejen libre el paso de agua. Entonces, de esta manera estaría funcionando, digamos, los grupos bulbos. Y aquí en esta figura muestra el funcionamiento por ciclo de sesquiefecto. En este caso, el número de ciclos que se pueden realizar en el curso de una lunación combinando estos diferentes funcionamientos es absolutamente vertiginoso. Un solo ejemplo, el rellenado, bastará para mostrar los recursos de estos complejos ciclos. Bueno, y aquí más o menos explica, digamos, referente a los ciclos múltiples o también el funcionamiento por ciclo de sesquiefecto. Más o menos explica de cómo funciona, ¿verdad? Pero la mayoría de las centrales mareomotrices
lo que más se aplica sería el funcionamiento por ciclo durante el vaciado o durante el llenado. Bueno, entonces esto es lo que quería compartir con ustedes con relación a las centrales hidroeléctricas de acumulación y las centrales mareomotrices. No sé si tienen consultas referentes a las centrales mareomotrices. Está todo claro hasta el momento, profe. Bueno, les sugiero que lean la parte de las centrales mareomotrices, que hagan su resumen referente a la marea, a la definición de pleamar, bajamar, amplitud de marea, el flujo, reflujo, y después describir, digamos, el funcionamiento tanto para el efecto durante el vaciado y para el efecto durante el llenado. Entonces les recomiendo que hagan su resumen referente a esta central mareomotriz, teniendo estos dos tipos de funcionamiento, durante el vaciado y durante el llenado, que es lo que generalmente pregunto en el examen, ¿verdad? Y con relación a las centrales hidráulicas de acumulación, básicamente describir el funcionamiento de la central de acumulación e identificar los equipos que se utilizan en las centrales hidroeléctricas de acumulación. Entonces también les recomiendo que hagan su resumen referente a esta central de acumulación. Bueno, si no tienen consultas, vamos a dejar la clase por aquí. Veo que están conectados 62. Entonces, la lista voy a tomar de este archivo que me lanza la plataforma Team. Bueno, entonces dejamos por aquí la clase de hoy. Volvemos a reencontrarnos el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Está bien, profe, muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Dale, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Ok.